Vamos a ver las posiciones relativas de tres planos y para ello supongamos pi1, pi2 y pi3 tres planos cuyas ecuaciones vienen dadas por estas expresiones. A partir de este sistema vamos a conseguir una matriz M que va a ser la matriz de los coeficientes del sistema y una matriz M estrella que será la matriz ampliada teniendo en cuenta no solo los coeficientes del sistema, sino también los términos independientes. Vamos a realizar un estudio de los rangos de ambas matrices para, utilizando el teorema de Rouchet, ver qué tipo de sistema es con el que nos estamos encontrando y con esto llegar a la conclusión de cuál es la posición relativa de esos tres planos. Vamos a comenzar por el caso más sencillo. Supongamos que la matriz del sistema tiene rango 3. Puesto que tengo tres ecuaciones, tres variables, y el rango de la matriz del sistema es 3, el rango de la matriz ampliada ha de ser 3. Y por el teorema de Rouchet, el sistema será compatible determinado, los planos serán secantes, y la intersección de los tres planos es un punto. ¿Esto por qué es? Si el sistema es compatible determinado, quiere decir que existe una solución única y nos dará el valor de x, el valor de y el valor de z para que el sistema se pueda resolver. Esos valores serán los que componen las coordenadas del punto P y ese punto será la intersección de los tres planos. Además de rango 3, la matriz del sistema podrá tener rango 2 o rango 1. Vamos a ver qué sucede si el rango es 2. En ese caso, el rango de la matriz ampliada ha de ser 3 o 2. Si el rango de la matriz del sistema es 2 y el rango de la ampliada es 3, el sistema será incompatible. En esta situación nos encontramos que no vamos a tener solución en ese sistema y tendremos que ver cómo son los planos. Tendremos dos posibles casos. El primer caso nos dará dos planos paralelos y un plano que corta a ambos. Y el segundo se cortarán 2 a 2. Vamos a ver un ejemplo y después veremos cuál sería la representación de esos tres planos. Que el rango de M sea 2 significa que una de las filas de la matriz del sistema es combinación lineal de las otras dos. Y que el rango de la matriz ampliada sea 3 significa que los términos independientes no son combinación lineal. Vamos a ver, por ejemplo, este caso. Vemos, el primer plano será x menos 2y más 3z igual a 6. El segundo plano, x más y más 2z igual a 3. Si observamos el tercer plano, vemos que multiplicando la segunda ecuación por 2 obtendremos los coeficientes de este sistema. Sin embargo, 2 por x da 2x, 2 por y da 2y, 2 por 2z me daría 4z, pero 2 por 3 no me daría 8. Por tanto, estamos viendo claramente que aunque los coeficientes del sistema son combinación lineal, los términos independientes no lo son. En este caso, tenemos la siguiente situación. Si sumamos el primer y el segundo plano, nos va a dar el tercero. Es decir, 1 más 4x me daría 5x, 2y más 5y dará 7y, y 3z más 6z da 9z. ¿Qué pasa con los términos independientes? Que 5 más 2 no da menos 3. Es decir, que tampoco los términos independientes
se pueden obtener de la misma forma que hemos obtenido los coeficientes del sistema. ¿Qué quiere decir, por tanto? Que en este caso estos dos planos serían paralelos y este plano cortaría a ambos. Esta sería la representación de ese caso. Vemos que π1 y π2 son dos planos paralelos y el plano π3 corta a ambos. Por tanto, la intersección de los tres planos es, como ponemos aquí, el conjunto vacío. Sin embargo, en este caso no tenemos una situación similar. La intersección de estos tres planos no existiría, por tanto sería el conjunto vacío y los planos, como vemos, se cortarían 2 a 2. El siguiente caso sería en el que el rango de la matriz sigue siendo 2, es decir, seguimos teniendo una ecuación en la que los coeficientes de la matriz son combinación lineal de los dos anteriores y el rango de la matriz ampliada en este caso también es 2. Es decir, tenemos dos planos independientes y uno que es combinación lineal de los dos anteriores. Por el teorema de Rouchet sabemos que si el rango de m es 2 y el de la ampliada es 2, el sistema será compatible indeterminado y, por tanto, existen infinitas soluciones. ¿Quiénes son esas infinitas soluciones? Pues serán los puntos correspondientes a la recta que va a formar parte de la intersección de los tres planos. ¿Qué puede suceder? Que los tres planos sean distintos. Pero si esos tres planos son distintos, se van a cortar en una recta, ya que existen infinitas soluciones. ¿Qué tendríamos? Por ejemplo, este caso. X más 2x nos dará 3x, y más 3y nos dará 4y, y z más z nos dará 2z. Pero por otra parte, 2 más 5 será 7. Es la diferencia con este caso. ¿Cómo se consigue observar y saber en cuál de los casos me encuentro, teniendo en cuenta ya que sabemos cuáles son los rangos? Simplemente observando las ecuaciones que forman parte de los planos. La única opción es ir observándolos e ir encontrando la relación entre esos planos. El segundo de los casos me dará que dos planos son iguales y el tercer plano corta a ambos. Respecto a este caso, tendremos una situación como esta. Vemos que los tres planos forman parte del haz de planos en el que la recta es el eje conector de todos esos planos. Mientras que en este caso vemos que tenemos dos planos iguales que coinciden y el segundo plano corta a este plano π1 en esta recta R. Vemos en este caso que si multiplicamos el primer plano por 4, vamos a obtener la ecuación del segundo plano. Y este tercer plano es independiente de los otros dos. Por tanto, la solución será la intersección de estos dos planos que va a formar una recta. Seguimos con la última opción para el rango de la matriz M. En este caso sería rango de la matriz del sistema igual a 1. Eso querrá decir que solo una fila de la matriz M será linealmente independiente. Tendremos dos opciones para el rango de la matriz ampliada. Podrá ser rango de la matriz ampliada igual a 2 o igual a 1. Si el rango de M es 1 y de la matriz ampliada es 2, sabemos por el teorema de Rouchet que al ser los rangos distintos el sistema será incompatible. Y volvemos a encontrarnos con dos posibles situaciones. La primera de las situaciones nos dice que los tres planos
serán paralelos, con los tres planos diferentes. La intersección de los tres planos será el conjunto vacío, es decir, tendríamos una situación de este tipo. Vamos a analizar un poco qué nos estamos encontrando. Hemos dicho que en la matriz del sistema las tres filas son combinación lineal, es decir, solo hay una independiente. Si el rango de la matriz ampliada es 2, querrá decir que existe un determinante de orden 2 en esta matriz distinto de 0. Ese determinante de orden 2 de la matriz ampliada vendrá dado por los elementos de alguna de las tres primeras filas, de una de ellas, y los elementos correspondientes a los términos independientes. Querrá decir, por tanto, que los términos independientes son distintos. Si las variables son iguales y los términos independientes son diferentes, estamos viendo tres planos paralelos, como observamos en este ejemplo. La otra posibilidad es que tengamos dos planos iguales y el tercer plano sea paralelo a los anteriores. En ese caso, también la intersección de los tres planos es el conjunto vacío y lo que tendríamos serían dos planos paralelos de esta forma. Es decir, dos planos iguales y uno paralelo a los anteriores. ¿Cómo podemos diferenciar estos dos casos? Es muy sencillo. Bastará con observar los planos y los términos independientes. Vemos que si multiplicamos por 2 los coeficientes del sistema en esta ecuación, obtendremos esta ecuación y también obtendremos la tercera ecuación multiplicando la primera por 3. Sin embargo, 2 por 6 no da 3 y 3 por 6 no da 8. Sin embargo, en este caso, si multiplicamos por 2 esta ecuación, tanto los coeficientes del sistema como el término independiente, nos va a dar la segunda. Y si multiplicamos por 3 esta ecuación, vemos que los coeficientes dan iguales, pero el término independiente no coincide con el que tendría que dar, que sería 18 en lugar de 8. Esto nos da que este plano es paralelo a estos dos que son iguales. La última opción es que el rango de la matriz M sea 1, el rango de la ampliada también sea 1 y por tanto, por el teorema de Rouchet, nos daría un sistema compatible indeterminado. Existirán infinitas soluciones. Vamos a ver quiénes forman parte de esas soluciones. Tendríamos que, puesto que los rangos son iguales e iguales a 1, todas las filas serían proporcionales y por tanto todos los planos serían iguales y podríamos decir que los planos son coincidentes. La intersección de los tres planos es el propio plano, puesto que son todos iguales y tendríamos una situación